Buen día con todos. Somos alumnas de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil, de la maestría en Dirección y Administración de la Construcción. Vamos a presentar en el curso de Administración de Contratos de Proyectos de Construcción, como primer tema, la concepción del curso. Ese trabajo ha sido elaborado por la ingeniera Vega Verde Xiomara Daniza, por la ingeniera Zúñiga Palomino Rosemary, y como docente tenemos al magíster ingeniero Rubén Gómez Sánchez. El presente trabajo tiene el contenido y son 7 puntos, los cuales vamos a presentar de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Como primer punto tenemos las causas de los conflictos en los contratos de obras civiles. Tenemos los riesgos externos al proyecto y los riesgos internos al proyecto. Con respecto a los riesgos externos del proyecto, tenemos riesgos de fuerza mayor, riesgos políticos, riesgos a nivel financiero y económico. Como fuerza mayor tenemos a los riesgos que son tema de inundaciones, los terremotos, los incendios, los vientos, los rayos. En los riesgos políticos tenemos el cambio de leyes y reglamentos que constantemente se da en la entidad pública o en la entidad privada. El tema de huelgas y los desórdenes que también constantemente que se dan. Los permisos y autorizaciones, las normas ambientales de seguridad y salud ocupacional, el tema de expropiación, los embargos. Con respecto a nivel financiero y económico, tenemos el tema de la inflación, que es el tema del dólar, el tema de la disponibilidad de fondos, la fluctuación de los tipos de cambio, también que se refiere al tema del dólar. Siguiente punto tenemos los riesgos internos al proyecto con relación a la organización, también relacionado al diseño y también relacionado a la construcción. Con respecto a la organización tenemos los atrasos en permisos para iniciar, por ejemplo, el tema de la licencia de construcción, los atrasos de suministros del mandante, las deficiencias del contrato, las deficiencias de coordinación, deficiencias de control, atraso en soluciones. Con respecto al diseño, tenemos los riesgos, diseños incompletos que se dan en las diferentes especialidades, en el tema de instalaciones eléctricas, el tema sanitario, en el tema de arquitectura y en el tema de estructuras. También tenemos los diseños defectuosos que se presentan en las diferentes especialidades y eso se enmarca en la fase de ejecución de un proyecto. Los errores y omisiones que constantemente también vemos, la especificación inadecuada, las condiciones de terrenos distintas también, que no se realizan un buen levantamiento topográfico. Con respecto a la construcción, tenemos el tema de los trabajos adicionales, los cambios de diseño que se dan en la fase de ejecución, los cambios de diseño, las condiciones del terreno también con lo que se presenta en la fase de ejecución, los trabajos defectuosos, la modificación de programas, que también lo vemos en la fase de ejecución de un contrato. Siguiente. Tenemos la interconexión de efectos. Como podemos visualizar la gráfica de interconexión de efectos y nos lleva a ordenar el origen de los riesgos en 3 grandes categorías. Por ejemplo, el tema de incertidumbres del proceso, ¿no? Que son las deficiencias de gestión, incertidumbre en actividades, las incertidumbres de actividades del contratista con el medio externo, las deficiencias del contrato. Y por otro lado tenemos las deficiencias de gestión y deficiencias del contrato, por ejemplo, con respecto al diseño, con respecto a las deficiencias en temas de coordinación, el tema de atrasos en las actividades del mandante y yo contratista, la fuerza mayor, cambio de regulaciones, las deficiencias del trabajo, los cambios y condiciones del terreno, la modificación de programas en fase de ejecución y los atrasos de solución de diferencias. Todos estos están interconectados, los cuales es una gráfica en el cual nos muestra los efectos que pudieran causar durante la fase de un contrato. ¿Por qué motivos se realizan estas deficiencias? Pues por una mala planificación, por no utilizar una buena estrategia en el tema de ejecución de los contratos, no tener claridad de las ideas, de los objetivos y las metas que se quiere ejecutar, no analizar los diferentes escenarios, en este caso no conocer bien la obra, no conocer los secretos de los oficios, en este caso no realizar las sectorizaciones o el tren de actividades, no solapar los sectores o no abrir en este caso la obra, ser demasiado positivo, en este caso traería la falta de flexibilidad en los contratos. Siguiente, por favor.
Tenemos las lecciones aprendidas. Según el PMBOK, tenemos las lecciones aprendidas, que es el conocimiento adquirido durante un proyecto, que muestra cómo se trataron los eventos del proyecto o cómo deberán abordarse en el futuro con el propósito de mejorar el desempeño futuro. Por ejemplo, tenemos aquí un proyecto que se ha ejecutado y tendríamos las lecciones aprendidas que lo vamos a desarrollar de esta manera. Como primer punto tendríamos el área de conocimiento, que es el cronograma en realidad, el grupo de procesos, que es la fase de planificación, a qué proceso pertenece, en este caso, definir bien las actividades o las partidas. En este caso, el siguiente punto es el título, el estudio o interpretación de los diseños, la fase de observación, qué es lo que realmente vamos a observar o a qué actividad. El siguiente punto es el tema de la discusión de por qué motivo se ha realizado esa observación. Y el siguiente punto sería el plan de recomendación para poder subsanar en los futuros proyectos. Siguiente. También tenemos el tema de gestión de los contratos. Si vamos a tener una buena gestión o eficiencia en la gestión de los contratos, vamos a obtener mejores servicios y vamos a llegar a una eficiencia en la ejecución de los contratos. Como uno de los objetivos sería la buena relación que también que respalde el tema de la calidad, el costo y también el tiempo. El otro punto sería tratar de resolver o reducir dicha fricción y lograr la finalización del proyecto con una eficiencia total. Siguiente. Podemos visualizar la falla en los proyectos de construcción. Por ejemplo, las constantes fallas que se ven en la fase de ejecución son, por ejemplo, los errores en la fase de replanteo de la obra, los errores en la fase de encofrado y desencofrado. El siguiente punto tenemos errores en la fase de vaciado del concreto. Siguiente. Aquí tenemos las fallas, en este caso, por ejemplo, qué propuesta o cómo lo implementamos a esas fallas en los proyectos de construcción. En este caso presentamos la propuesta A3, que es una herramienta utilizada que netamente sirve para identificar problemas y proponer soluciones resumidas. Por ejemplo, tenemos el caso de estudio que vamos a detallarlo de una manera definida. Por ejemplo, el concreto premezclado mediante su reutilización en una fábrica. El siguiente punto vemos los objetivos. Por ejemplo, el objetivo es disminuir el desperdicio de concreto premezclado. Otro de los objetivos es establecer un control de reutilización de desperdicio. El siguiente punto sería la situación actual o el análisis que vamos a realizar con respecto a esa partida. El siguiente punto es la propuesta que vamos a implementar, ¿no?, a esa partida que se ha detectado. El siguiente punto son las acciones que vamos a realizar para implementar esa observación. Y finalmente serían los indicadores que vamos a tener en porcentajes para realizar el seguimiento, el monitoreo y control del proyecto. Siguiente. Doy pase a mi compañera Xiomara Vega. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el punto número 5, plan estratégico para la gestión de subcontratos. Primero, ¿qué son subcontratos? La subcontratación es la forma de transferir riesgos a un especialista en un determinado proceso de construcción, con el objetivo de incrementar la eficiencia en la gestión de proyectos. Entonces, de esta forma, la empresa que ha sido subcontratada desarrolla las actividades en nombre del contratista, con la finalidad de completar los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son los problemas ocasionados por la inadecuada gestión de subcontratos? Entre las más principales tenemos falta de información, compromiso y profesionalismo, falta de integración con el subcontratista, falta de contratos formales entre subcontratista y empresas, falta de planificación de los trabajos y entrega de herramientas de gestión por parte de la contratista principal, falta de evaluación de subcontratista en el largo plazo, falta de control y cumplimiento de los subcontratistas. Presento el esquema del plan estratégico para la gestión de subcontratos. El plan estratégico está conformado por el objetivo, el alcance. Básicamente en el alcance se establecen las disposiciones, obligaciones, responsabilidades que deben asumir y cumplir los subcontratistas.
las definiciones, quién es el contratista, el proyectista, el cliente, etcétera, ¿no? Estándares, contratos de obra, el contrato de obra principal, Reglamento Nacional de Edificaciones, normas de construcción, la guía del PMBOK, entre otros. El organigrama, cómo está organizado el proyecto, ¿no? Es importante determinar eso, cuáles son las funciones de cada agente integrante del proyecto. El desarrollo del plan. En el desarrollo del plan son 4 etapas: planificar los subcontratos, efectuar los subcontratos, controlar los subcontratos y el cierre de los subcontratos. En planificar los subcontratos tenemos 3 subprocesos, que es la selección de proveedores. Una vez determinadas las actividades a subcontratar, se elabora el cronograma de adquisiciones de subcontratos. En base al cronograma establecido al inicio de obra, el encargado de realizar esta selección es el administrador de contratos, que elabora el cuadro de selección de subcontratistas, donde se indiquen los nombres de las empresas seleccionadas que van a participar en cada una de las especialidades. Elaborar expediente de licitación. El administrador de contratos estará a cargo de la elaboración del expediente de licitación, lo cual enviará a cada postor seleccionado la solicitud de cotización. Después de haber recibido las ofertas, este mismo, el administrador de subcontratos, con el apoyo de la oficina técnica, debe verificar si la cotización incluye todos los aspectos técnicos que solicita. El administrador de subcontrato finalmente presentará al gerente de proyectos mediante el cuadro comparativo. Después, para terminar la planificación de los subcontratos, las cláusulas que deben ir en el modelo del contrato, ¿no? Un contrato debe priorizar en su contenido los temas en razón al tiempo y calidad. Se debe transferir los riesgos contractuales con el cliente al subcontratista. Este debe ser proporcional al monto del contrato y al alcance del trabajo. La siguiente etapa del plan estratégico es efectuar los subcontratos. Evaluación de propuestas por parte del contratista. Consultas aclaratorias, lista corta, reuniones de aclaración, negociaciones finales, evaluación final. En la evaluación final tenemos 2 componentes: la evaluación técnica, la experiencia del postor, plazo de entrega de los trabajos, viabilidad del cronograma, plan de trabajo. También podría ser la capacitación del personal, ¿no? ¿Qué tan capacitado es el personal? En la evaluación comercial tenemos el monto de la propuesta, análisis de los precios más incidentes, cumplimiento de todos los ítems del expediente y la garantía comercial que deja el postor, ¿no? Adjudicación del contrato. Para la adjudicación se sugiere establecer rangos de aprobación que dependerá de los montos a contratar. Es decir, establecer límites, ¿no? Por ejemplo, si los subcontratos son menores a 15.000 soles, este solamente podría ser aprobado a sola firma por el administrador de contratos. Si los subcontratos son montos entre rango de 15.000 soles, mayores a 15.000 soles y menores a 35.000 soles, serán aprobados por el administrador de contratos y la oficina técnica. Si los subcontratos son mayores a 35.000 soles, serán aprobados por la oficina técnica, el administrador de contratos y el gerente de proyectos. Controlar los subcontratos. La gestión de las comunicaciones. La comunicación del contratista y el subcontratista debe ser fluida y concisa, ¿no? Esto debe ser realizado mediante cartas, cuaderno de obras, reportes, actas de reunión y correos electrónicos. La gestión de las variaciones. Estos cambios, si es que hay, se originan a través de una solicitud que posteriormente será evaluada por el contratista principal que está ejecutando el proyecto para ser aprobada o rechazada y finalmente poder ser implementada.
Gestión de los reclamos. Este tercer subproceso de controlar los subcontratos. Los reclamos son el requerimiento de un trabajo ejecutado o que se cree haberlo ejecutado, debiendo ser reconocida como por una compensación económica o por una ampliación de plazo. Finalmente, para terminar el esquema del plan estratégico para la gestión de subcontratos, tenemos la última etapa, que es el cierre de los subcontratos. El cierre de la gestión de los subcontratos es uno de los procesos más importantes en el ciclo de la ejecución del proyecto. Este debe organizarse y tener un seguimiento durante toda la ejecución de los trabajos. Así, al llegar a la etapa final, contar con todo lo requerido y no tener un impacto en el tiempo, que puede llevar sobrecostos, lo cual esto no se debe permitir, ¿no? Realizar una adecuada gestión de cierre de subcontratos favorecerá a la empresa contratista en el aprovechamiento de toda la información y experiencia que han adquirido el equipo de trabajo durante todo el proyecto de construcción. Esta información y experiencia servirá para aprendizaje de futuros proyectos, ¿no? Luego, como punto número 6, vamos a tener la propuesta para la implementación de contratos IPD en Colombia. En primer lugar, ¿qué es IPD? Integrate Project Delivery, o entrega integrada de proyectos. Es un modelo de entrega utilizando un contrato de diseño y construcción. Este posee las siguientes características básicas: un modelo de riesgo y recompensa compartido, costos garantizados, un sistema basado en principios y cultura colaborativa. Entonces se forma un entorno colaborativo. Eh, por lo general, este entorno colaborativo o el IPD está conformado por el Lean Construction, cuyo principio es eliminar la improductividad, y el BIM, que es la metodología de gestión colaborativa. Contratos IPD. El contrato IPD incluye la firma entre el diseñador principal, el constructor principal y el propietario en un solo contrato. El contrato establece sus responsabilidades, pero deja en claro que el éxito del proyecto es responsabilidad de los tres, ¿no? O sea, el diseñador principal, el constructor principal y el propietario. Otros consultores o subcontratos podrían entrar de acuerdo con las estructuras tradicionales. Se negocian u ofertan de manera tradicional, generalmente una vez que el diseño se completa significativamente. ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de IPD? Potenciar el trabajo colaborativo mediante los principios o metodologías y la transparencia en todo el proceso constructivo. Aumenta los niveles de confianza, los riesgos y responsabilidades serán compartidos también. Debido a que existe un riesgo compartido, esto significa que debe haber un alto nivel de confianza entre las partes, entre los agentes del proyecto, ¿no? Así como un alto nivel de participación de todos estos agentes durante todo el proyecto. Alineación de objetivos y metas. Con el IPD, los objetivos del proyecto están alineados porque todas las partes del proyecto trabajan juntos desde el principio, lo que permite que el equipo se concentre en el resultado completo del proyecto en lugar del éxito individual. Mayor aportación de valor. ¿Esto qué significa? Pues que los propietarios y otras partes interesadas pueden ver el valor del IPD con bastante rapidez. No solo hay mucha motivación para determinar el proyecto a tiempo y con el presupuesto, sino que también hay motivación para hacerlo bien desde el inicio, pues, ¿no? Punto número 7, Manual de Administración de Contratos Codelco. Codelco es una empresa chilena que produce cobre. Codelco nos muestra su manual de administración de contratos, que está básicamente encargado por el administrador de contrato, que es aquella persona que representa a la empresa en toda su gestión de contratos.
Entre los puntos más resaltantes tenemos que cuáles son las funciones del administrador del contrato, eh, qué debe obtener el administrador de contrato, sus resultados, cómo debe actuar el administrador de contrato. Luego hemos considerado los conocimientos que debe tener el administrador de contrato. ¿Cuáles son estos conocimientos? Pues debe conocer el marco legal y normativo, tanto externo como su país y otros países también, el marco normativo interno, o sea, de la empresa, del contrato y sus documentos integrantes, los tipos de contratos, sus riesgos y otros conceptos básicos de negociación y manejo de controversias. Las nociones normativas básicas de los contratos, eh, qué ley rige estos contratos, normas también que definen los contratos. Los contratos pueden ser interpretados, los contratos contemplan políticas ambientales o de protección de los recursos, ya que es una empresa que explota mineral. Es importante este punto, ¿no? Tipos de contratos y riesgos asociados. Contratos a suma alzada, contratos a serie de precios unitarios, contratos de costos reembolsos, son los tipos de contratos que maneja esta empresa. Nociones básicas para negociaciones y reclamos. ¿Qué se entiende por negociación? ¿Qué se negocia? ¿Se le paga los cambios al contratista? ¿Si se le paga, de qué forma? Los reclamos, ¿cuáles son el procedimiento de reclamos? Otras consideraciones que debe tener presente en el punto de los reclamos, por qué se originan los reclamos y recomendaciones prácticas frente a un reclamo, qué es lo que debe hacer la empresa o el administrador de contratos, ¿no? También nos muestra 3 anexos. El primer anexo, que es una lista o un checklist de verificación de actividades prácticas que el administrador debe corroborar que si se están cumpliendo, ¿no? Antes, durante y en el cierre del contrato. Como anexo número 2, los atributos del administrador de contratos. Básicamente esto es un resumen de ya lo mencionado en las primeras partes del contenido. Es decir, cuál es el propósito del administrador, sus objetivos, conocimientos, habilidades, técnicas que él debe manejar, el perfil que debe presentar el administrador de contratos, entre otros, ¿no? Sus funciones. Como anexo número 3 tenemos las normas legales y reglamentarias aplicables al contrato. Las leyes, los códigos, decretos supremos, resoluciones, entre otros, ¿no? Reglamentos. Bueno, gracias por su atención. Eso sería todo.